Grabando, muchachos. Ya, muchachos. Muy bien. Entonces, en la clase anterior fue el Imperio Bizantino, pero quizás como no ha habido una explicación, solamente a través de un video han hecho las cosas, ¿ya? Vamos a recordar ciertas cositas muy importantes, ¿ya? Recuerden el año pasado, en la clase de Roma, hicimos todo lo relacionado con Roma y había una parte muy importante casi al final de Roma, ¿ya? Resulta que el Imperio Romano se dividió en dos partes, ¿ya? A ver, ¿quién se acuerda cómo se llamaron esos dos imperios romanos divididos? ¿Alguien se acuerda? Se dividió en dos partes. ¿No te acuerdas? ¿Uno Uno no es de... Atenas? ¿Perdón, Ivy? Creo que uno es Atenas. No, eso es Grecia, Ivy, no te confundas. Ah, El Imperio Romano fue muchísimo después todavía. A ver, la clase anterior ya trató sobre el Imperio Bizantino y el Imperio Bizantino fue todo lo relacionado a un lado del Imperio Romano, ¿ya? Vamos a ver, no te preocupes, vamos a recordar mientras vamos viendo la diapositiva, ¿de acuerdo? A ver. Hay un señor que está en el fondo de mi diapositiva, un señor con su corona, con su barba bien larga, todo bien creído el señor. Ese señor se llama Carlomagno, ¿de acuerdo? Esta clase se te va a quedar en la mente porque vamos a hablar mayormente de él y su familia, de Carlomagno, ¿ya? Por eso es que se llama Imperio Carolingio, ¿ya? En nombre a él es que se le da nombre a este imperio, chicos. ¿Ya? A ver. El Imperio Carolingio. Vamos a minimizar esto. A ver, ¿qué dice, chicos? Dice que sobre el espacio del Imperio Romano de Occidente se situaron distintos pueblos bárbaros, chicos. Recuerden, en un lado se desarrolló el Imperio Bizantino, ¿ya? En el Imperio Romano de Oriente, ya eso sí te acordarás, y en el otro lado, en el Imperio Romano de Occidente, ya se situaron los pueblos bárbaros, ¿de acuerdo? De todos estos pueblos bárbaros, ahorita vamos viendo, ven el mapa, ¿cierto? A la derecha se encuentra el Imperio Romano de Oriente y su capital Constantinopla, ¿ya? Constantinopla fue la capital del Imperio Bizantino. Este Imperio Bizantino, chicos, ya duró más de 1000 años, se mantuvo durante 1000 años. Mientras que al otro lado te puedes dar cuenta que se encuentra el Imperio Romano de Occidente, lo que fue el Imperio Romano de Occidente. Pero como te puedes dar cuenta, hay bastantes nombrecitos ahí. Todos esos nombrecitos, ¿ya? Pertenecen a los pueblos bárbaros. Profe, no me acuerdo por qué se les dice bárbaros. Recuerda, los romanos le llamaron bárbaros a estos pueblos que no se dejaron conquistar en su momento, ¿ya? Como puedes ver ahí a los visigodos, a los vándalos, cierto que has escuchado la palabra vándalo en algún momento, ¿verdad? Los ostrogodos, los burgundios, los alemanes, aunque está mal escrito ahí, ya, también llamados los germanos, los britanios y anglosajones. Todos ellos, chicos, ya. Y date cuenta, más arriba los hunos, ya. Hablamos de Atila en algún momento, ya. Pero de entre todos estos pueblos bárbaros, chicos, ya, resaltaron y están ahí con una flechita azul. A ver, ¿cuál es la flechita azul más oscurita? A qué pueblo está señalando? ¿Quién me dice? En la parte superior. Francos. A los Francos. francos, así es. Ajá, muy bien. A los francos, chicos. Ahora, profe, ¿y por qué los francos? Resulta pues de que de todos estos pueblos bárbaros, ¿ya? Fueron los francos los que más sobresalieron. Sobresalieron por su organización, sobresalieron porque eran un pueblo más fuerte, más aguerrido, ¿ya? Ok, entonces vamos a hablar de ellos, de los antepasados del Imperio Carolingio, porque fueron los francos
quienes se sobreponieron por los demás pueblos. A ver, por favor, si abres tu micrófono, que no haya sonidos de fondo, por favor. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ya teniendo como base esto, vamos a avanzar. No te olvides, el Imperio Romano se dividió en dos partes, ¿ya? Oriente, el Imperio Bizantino, y Occidente por los pueblos bárbaros. Ahí está la imagen bien clara del periodo Carlomagno. El reino franco, chicos. Vamos a hablar sobre un poquito sobre su historia del reino franco. ¿Ya? El reino franco, recuerda, inicialmente era un reino bárbaro, pequeño todavía, ¿ya? Es fundado, y por favor, estoy resaltando los nombres muy importantes de esta clase, ¿ya? El fundador del reino franco es un señor llamado Clodoveo, ¿ya? Que en francés, mira, acá va a salir alguien que se llame como yo, no me acuerdo quién se llame como yo, ¿ya? En francés es Clovis, y con el tiempo ese nombre Clovis, chicos, ya se convierte en el llamado Luis, ¿ya? Más adelante, el próximo año, vamos a ver que existen bastantes reyes con nombre Luis. No, inclusive ahora, más adelante, vamos a ver que existen bastantes reyes con nombre Luis, ¿ya? De ahí viene el nombre Luis, chicos, así que Luis es francés. Mi nombre es francés, chicos, ¿ya? ¿Ya? Entonces, este señor Clodoveo es el que inicia la dinastía merovingia. Pero, profe, ¿qué tiene que ver Clodoveo con merovingio? Resulta que su abuelito de Clodoveo, o sea, él era un hombre que quería mucho a su abuelito. Ustedes quieren mucho a su abuelito, ¿verdad? Si es que lo tienen, obviamente, ¿no? ¿O no lo quieren a su abuelito? Obvio. Ajá. Entonces, pues, chicos, él quería mucho a su abuelo Meroveo. Su abuelo se llamaba Meroveo. Les voy diciendo, ahora en la historia universal, chicos, si en el año pasado había nombres raros, ahora vas a escuchar nombres muchísimo más raros, chicos. Así que vete acostumbrando, ¿ya? Entonces, Meroveo, chicos, fue el abuelo de Clodoveo. Fue obviamente uno de los primeros bárbaros que llegaron a Roma, ¿ya? Entonces, Clodoveo, en honor a su abuelito, que lo quería mucho, llamó a su dinastía merovingia, ¿de acuerdo? Estamos hablando del inicio de muchos años antes, inclusive del tema que vamos a tratar, pero es muy importante, ¿ya?, que aprendamos esto. Listo, Clodoveo funda la dinastía merovingia. Ahí está, dinastía. Por ejemplo, algo que me pregunto, y quiero que me respondan ustedes ahorita, ¿por qué se les llama dinastías? ¿Qué tienen ustedes por dinastías, chicos? ¿Esos no eran los chinos? Los japoneses. Tiene que ver, claro, con los japoneses, chinos. Pero ¿quién se acuerda? A ver, respóndame. Jericho con su gato, a ver, respóndanos, por favor. Es una pelea entre continentes, entre países, ¿no? Profe, pobre gato. Sí, pobre gato. Ok, a ver, ¿a quién más está por acá? A ver, Profesor, dime, Yaret. significa... Juan. Significa Dinastía. la descendencia de un rey. Ajá, la descendencia de alguien, de un rey, para ser específico, ¿verdad? La dinastía, por ejemplo, Juan puede pertenecer a la dinastía de los Flores Vega, por ejemplo, o Carlos de los Hurtado también, ¿no? Bueno, Jericho sigue poniendo su gato, ¿ya? ¿Y Hiroki está? Quiero escucharlo a Hiroki. ¿Está por ahí Hiroki? Sí, profe. Ya, sí le escucho a Hiroki. Parece que te han sacado de la cama a la fuerza, ¿no? Creo que está durmiendo. Mucho Fortnite, pues chicos, mucho Fortnite. Yo ya me puse a jugar Fortnite ya acá en mi PlayStation, en mis ratos libres ya. No. A esta semana me voy a comprar mi... ¿Un boss face? Sí, está jugando Fortnite.
Ayer quería jugar en la madrugada que me desocupé y estaban actualizándolo. ¿Y ganó o no ganó? Fue cuando tienes que actualizar sin cable LAN. Mira, ahí tú dices, ¿no? Ah. ¿Y ganó, profe? Sí, vi que había una actualización en la madrugada, 2 de la mañana. Pero bueno, no nos salgamos del tema ya. Ya le di en su punto para que despierten. Ya, despierta entonces. ¿Ya, Hiroki? Lo agrego, Muy bien. profe, lo agrego. Y es la única... Ahora conversamos de eso, no se preocupen. Hasta Caleb se puso a hablar. Caleb, que es un chico que no habla mucho. ¿Ya? Este que me Ahí pone de está. sueño. Ahí está, pues. Ya, Caleb, muy bien. Como ya pueden hablar, entonces también me pueden responder las preguntas. Así que Hiroki y Caleb son los próximos en responderme las preguntas. Continuamos. Muy bien, recuerda entonces, Clodoveo inicia la dinastía merovingia, gracias en honor a su abuelito Meroveo. A ver, ¿qué pasa después? Mira, con el tiempo, o sea, chicos, recuerden que nosotros estamos resumiendo cientos de años en apenas unas cuantas líneas. Así que, ya, pasado el tiempo, ya, que Clodoveo ya estaba muerto inclusive, y fue pasando el tiempo, ya, existieron los reyes holgazanes. A ver, Caleb, ¿qué entiendes por holgazán? Que no sé nada. Ajá, que son flojos, ¿verdad? Por favor, ninguno se sienta identificado. Ellos se llamaron así, les llamaron así, los reyes holgazanes, ¿ya? No eran alumnos de Palmeras School para nada, ¿ya? No eran alumnos de Palmeras School, chicos, ¿ya? Entonces, chicos, con el tiempo, ¿ya? Empezaron a reinar los reyes holgazanes. Profe, entonces, ¿eran flojos? Sí, efectivamente. Eran unos reyes que solamente se dedicaban a estar de fiesta en fiesta, a gastarse el oro, y no administraban para nada, no trabajaban para nada por el reino, ¿ya? Y como eran unos flojonazos, ¿ya? Como eran unos flojonazos, ¿ya? Dejaron el gobierno, o sea, dejaron la administración a los mayordomos. Profe, ¿cómo que al mayordomo? O sea, al que le sirve la comida, al que le limpia el cuarto. No, ¿ya? Los mayordomos en ese tiempo no eran lo que tú imaginas ahora, pues, que es el que está con su ropita, vestidito, cuidándole a los hijos, ¿no? En ese tiempo los mayordomos, chicos, eran los nobles, o sea, profe, los nobles. ¿Quiénes eran los nobles? Recuerda, normalmente en las pirámides que nosotros hemos visto en otras culturas, ¿ya? Los nobles son la gente adinerada, los que acompañan al rey, su brazo derecho, sus ayudantes, ¿de acuerdo? En este caso era lo mismo, ¿ya? Los reyes holgazanes le dejan el gobierno a los nobles, pero de todos estos nobles resalta uno. A ver, ¿cuál es? Hiroki, si estás despierto, ¿cuál es ese señor que resalta de estos nobles? Hiroki. ¿Se durmió Hiroki? Yo, profe, yo. Al final, ¿cómo se llama? Carlos Martel. Carlos Martel. Ajá, Carlos Martel. Muy bien, apareció otro nombre, chicos, que destaca ya de los inicios del Imperio Carolingio. Entonces, Carlos Martel, ya, era un noble, ya, era uno de los más importantes, de los que más trabajaban en ese momento. Entonces, Carlos Martel empieza a tomar el gobierno de este reino franco, ya. Entonces, con el tiempo, ya, el hijo de Carlos Martel, ahí está su hijo, ahí está el nombre bien gracioso, Pipino el Breve, ya. Ahora, sí, efectivamente, Carlos Martel le puso a su hijo Pipino. A ver, alguien que se hubiera llamado Pipino ahí de ustedes, ¿estuvieran tranquilos si se hubieran llamado Pipinos? ¿Ya? No. Ajá. Pipino, el Breve. Ahora, ¿por qué el Breve, profe? Recuerda, todos los reyes tenían un sobrenombre, ¿ya? Bueno, casi todos tenían un sobrenombre. Y este se llamaba el Breve porque era bajito,
¿ya? Le llamaban el Breve porque era chatito, ¿ya? Entonces, su hijo Pipino el Breve, de Carlos Martel, vamos la línea, destrona, o sea, saca del reino al último rey holgazán, o sea, el más joven de todos los reyes holgazanes, Childerico III, ¿ya? De acuerdo, muchos nombres, vuelvo a decirte, Childerico III, e instaura la dinastía carolingia. Por fin llegamos, ¿ya? Llegamos a la dinastía carolingia, muchachos. Ahora, pero profe, ¿qué tiene que ver Pipino, ¿no?, con carolingio? Ahorita te voy a explicar por qué. Cuando muere Pipino, ¿ya?, su hijo Carlomagno, o sea, él le llamó Carlomagno a su hijo, ¿ya?, funde el imperio que lleva su nombre. Ahora, hay un problema porque Pipino tiene dos hijos, ¿ya? Pipino tuvo a su hijo Carlomagno y tuvo otro hijo que se llamaba Carlomán. Bien inteligente para ponerle el nombre a este señor, ¿no? Carlomán y Carlomagno. Entonces, cuando Carlomagno, ¿ya? Carlomagno pues tuvo ciertas peleas con su hermano, inclusive hubo unas pequeñas batallas entre grupos de cada hermano. Pero Carlomagno era pues un hombre muchísimo más decidido, era un hombre que ya era líder, pues, ¿no? Y entonces, después de hacer ciertas conquistas, inclusive en diferentes partes del país, de los alrededores de Francia, funda el Imperio Carolingio. Fátima, hasta que empieza. Muy bien, ¿ya? Y es coronado, mira, y esto es muy importante, ¿ah? Recuerda, la iglesia, ¿ya?, siempre ha existido, la iglesia católica, y es acá en la Edad Media, muchachos, ¿ya?, que la iglesia católica cobra mucha, pero mucha fuerza. En todas las clases que vamos a hacer de Historia Universal, siempre va a estar la iglesia católica, de alguna u otra forma, dentro de estas civilizaciones. ¿Y por qué ¿Ya? cobró mucha fuerza? ¿Por qué cobra mucha fuerza, chicos? Porque la fe ya estaba siempre de la mano con los líderes. Además, la iglesia también tenía poder económico, ¿ya? No te preocupes, vamos a ir viendo, ¿ya? Entonces, dime, te escucho. Ya. Ya, entonces, nuestro amigo Carlomagno es coronado como emperador por el Papa León III. Bueno, chicos, hasta ahí les he resumido casi 800 años de historia. ¿Qué pasa? Hay un micrófono que suena. Por favor, apáguenlo. Ya. Ahora, ¿cómo nos ubicamos con el Reino Franco? ¿Todos conocen o no me van a decir si conocen dónde queda Francia? Sí. Ya, todos saben que Francia queda en Europa, ¿verdad, chicos? Ya. ¿Se ubican? Entonces, acá hay un pequeño mapita que va a resumir todo el avance desde Clodoveo hasta Carlomagno. Espérate, vamos a regresar a la fecha más anterior. Ahí está, miren, así empieza el avance. ¿Te das cuenta cómo se va marcando más y más? Uy, ¿qué pasó? Allá. Así es como va avanzando el reino franco, ya, con Carlomagno, desde el tiempo de Clodoveo. Esa parte que está de 3 colores es más adelante, ya. Solamente fíjate ahorita lo de color azul. Como con el tiempo, ya. No sé si te das cuenta, más abajito está Italia. Recuerda que Italia es como una bota, ¿verdad? Y todo, recuerda que Roma era la capital del Imperio Romano, pero a la hora de dividirse, ya, todo este lado izquierdo, ya, el lado occidental, es invadido por los bárbaros, y son los francos los que terminan sobreponiéndose por sobre todos los demás. Y se expanden de esa manera, ¿te das cuenta? ¿Ya? ¿Hasta ahí, chicos, alguna pregunta? A ver, te escucho, ¿alguna pregunta? No, ni uno. Ninguna pregunta, muy bien. Vamos a continuar entonces, ¿ya?
En unos minutos les voy a poner el video que siempre les pongo, ¿se acuerdan? Sí. Ya, vamos a poner parte del video de historia que siempre coloco, ¿ya, muchachos? Profe, no sé si sabes, pero estoy utilizando dos cámaras para que... Uno para que escuche el audio y el otro... Está Si hablando... ves dos resultados, es pura coincidencia. Carlos, Carlos, tú estás hablando, no te escucho bien. Lo que pasa es que, ¿cómo se llama? Tengo dos cámaras y si ve dos nombres que dicen Carlos Hurtado, soy los dos. Soy yo. Estoy Ah, ya, tienes dos cámaras. Así, por eso es que veo una con tu nombre. No es Carlos Flores. Bueno, no hay problema, cualquiera me puede ver. Igual lo voy a subir a YouTube y todo el mundo va a poder mirar, no hay problema. Listo. A ver, continuamos entonces, muchachos. ¿Ya? Ahí está toda la historia previa hasta que llegamos a Carlomagno, que es a partir de ahora de quien vamos a hablar, muchachos, nuestro amigo Carlomagno. A ver, profe, ¿qué es eso? No lo entiendo. No te preocupes, vamos a explicarlo. Recuerda, en toda cultura, en toda civilización, tiene que haber una organización. Y resulta pues que Carlomagno fue un hombre muy organizado, ¿ya? Y mira, te voy dando un dato, ¿ah? Carlomagno es en la historia uno de los gobernantes más importantes, tanto que estamos viéndolo en este momento. Y mira, no te vayas a sentir mal con lo que voy a decir, pero Carlomagno no sabía ni leer ni escribir, jamás había ido al colegio. ¿Ah? Y eso no le negó, eso no quitó de que sea un hombre muy inteligente, ¿de acuerdo? Entonces, Carlomagno, muchachos, ya acá ven como emperador, ¿qué dice a la izquierda? Es ayudado, o sea, sus brazos derechos, él trabajaba con la corte, ya, la corte que todo el mundo ha escuchado, ¿no? O el palacio. Y este corte o palacio, chicos, estaba dirigido por un chambelán. Profe, ¿y qué es un chambelán? Resulta que es el sucesor del cargo de mayordomo del palacio. ¿Recuerdas? Hace un momento hablamos de los mayordomos, ¿no? De los nobles encargados de la administración, ¿cierto? De ayudar al emperador. Entonces eso se mantuvo, ¿ya? Pero en este caso le pusieron otro nombre, ¿ya? Ya no eran mayordomos, ahora se llamaban chambelanes. Recuerdan que cuando se van a su fiesta de promoción, su fiesta de 15 años, alguna de las chicas, ¿ya? Siempre tienen que ir con un chico, ¿verdad? Al costado, ¿no? Y ese chico le llaman chambelán. ¿Sí o no, chicas? ¿Alguna chica que me diga que sí o que no? Algunos quieren y otros no. Allá si quieren, que ya no es obligatorio. A ver, ¿quién está por ahí? No, creo ¿No? que no es obligatorio. Me dijeron al último. A ver, Valeria, ¿tú crees que tú vas a ir con chambelán a tu fiesta de 15 años, Valeria? Valeria. No quiero hacer fiesta. Ah, ¿no quieres hacer fiesta? Wow. ¿Tú, Sofía, quieres ir con chambelán? Está aburrida ahí. Sofía, ¿tú? ¿Tampoco? Wow. Fátima, ¿tú quieres ir con chambelán a tu fiesta de 15? Quiero viajar. ¿Cómo? Quiere viajar. Ah, quieren viajar. O sea, no quieren fiesta, güey. Voy a invitar a sus amigos. ¿Quién más está por acá? Fabián, Fátima, Sofía. Ivy, ¿tú quieres fiesta de 15 años? No, profe, no quiero fiesta. Wow, ¿qué pasó? No Están sé. aburridas. Camila, ¿tú quieres fiesta de 15 años? No, profesor. Tampoco, o sea, no quieren ir con su chambelán. Bueno, ya son sus Profe, creo que decisiones. sus papás los han traumado. ¿Cómo que los ha traumado? Ok, ya, continuamos entonces. Bueno, no quieren chambelán, un chico simpático que vaya con su terno, abrazado de la mano con ellas en su fiesta de promo, en su fiesta de 15 años. No quieren, no hay problema, son sus decisiones. A eso está el papá, dicen. Bueno,
Recuerda entonces, muchachos, cuando te digan, oh, venimos su chambelán. No, ese era el ayudante de Carlomagno, era el chambelán, ¿de acuerdo? Muy bien. El chambelán era la cabeza, ¿ya? El que mandaba dentro de esta corte, ¿cierto? Ayudante del emperador. Pero también tenía cierta distribución esta corte o palacio. Vamos a encontrar ahí al mariscal. Ah, profe, yo he escuchado esa palabra antes, mariscal. Mariscal de campo, mariscal Ramón Castilla. Resulta que en esa época el mariscal era el responsable de la caballería y del establo. O sea, en pocas palabras, el responsable de una parte de lo que era el ejército. ¿Ya? Por eso se llama mariscal. Recuerda, mariscal también es un nombre que se le da a un cargo político militar, ¿ya? Los mariscales. Ok. Profe, ¿qué más sigue ahí? El canciller. El canciller era un político, como dice el nombre. Yo estoy seguro que también en estas épocas has escuchado el nombre canciller, ¿ya? Este hombre dirigía los asuntos civiles y eclesiásticos. O sea, ¿qué significa eso, profe? Que él era quien estaba a la cabeza de los juicios, estaba a la cabeza de los problemas con la iglesia, ¿ya? Entonces ese era el canciller, ¿ya? Y por último, bueno, el conde del palacio, no te preocupes, ahorita vamos a ver quiénes eran los condes, aunque tú lo has escuchado ya seguro, el nombre conde, ¿verdad? Pero el emperador, y ahí lo ves de rojo, justo en el centro, un nombre que dice Missi Dominici. Profi, ¿qué es Missi Dominici? Resulta que el emperador, ¿ya?, había dividido sus territorios en condados y marcas. No te preocupes, ahorita te voy a explicar qué son los condados y las marcas. ¿Ya? Dime. Un perro no deja escuchar la clase, profe. No te entiendo, ¿cómo? Un perro no deja escuchar la clase. ¿No quieres escuchar la clase? No. No, dice que un perro no deja escuchar la clase. ¿En mi micrófono? No sé, solo escucho a un perro que no deja escuchar la clase. Disculpe, ya me callo, Ok, ya te callaste, sí, por el perro que estaba ladrando. Bueno, ya. Ladró hace un ratito mi perra, pero no se escucha desde donde yo estoy. Muy bien, entonces chicos, el Missi Dominici, ya, era un grupo de personas encargadas, ya, para controlar a los condados y marcas. Algo parecido a los Tucuyricui, ¿te acuerdas? Acá en el Perú. ¿Quiénes eran los Tucuyricui? A ver. No sé. ¿Quién se acuerda? Apunta al que se acuerda. A ver, aquí no escucho hace rato. ¡El que todo lo ve! ¡El que todo lo ve! Ajá, muy bien, el que todo lo ve. ¿Quién fue el que dijo? No, profe. Profe. Ya fui. Ay, no seas Gil, Juan. ¿Emiliano? Muy bien, Emiliano. Ya fui. Punto para Emiliano. El que todo lo ve. No lo puede decir en persona. Ay, pero si tú no lo has Pero dicho. hasta que me insulta. No sé, soy. Muy bien, Emiliano, muy Lo bien. dice aquí, pero no lo puede decir en la vida real. Bueno, Sí, ¿no? lo importante es que lo dice. Ya. Profe, busco en la Wikipedia. Súper rápido. Muy bien, ya, paramos ese tema. Entonces, chicos, algo parecido al Tucuyricui era el Missi Dominici, ¿ya? Era el encargado de ver de que los territorios, ¿ya?, del emperador de Carlomagno estén bien administrados, ¿ya? Él era también su soplón, el que miraba qué cosas se hacía bien y qué cosas se hacía mal, ¿ya? Recuerda, el Missi Dominici, ¿ya? Ahí está bien claro. A ver, entonces, profe, a la derecha veo dos nombres que se me hacen conocidos, pero no los entiendo. Ahora vamos a darle forma a eso, ¿ya? Ahí está, sigue nuestro amigo Carlomagno, nos está mirando seriamente, te está mirando porque no te despiertas todavía, que ya vas a acabar la clase y sigues con sueño. ¿Ya? Organización política.
El imperio de Carlomagno estuvo dividido en condados. Profe, yo he escuchado la palabra condado antes. Sí, nuestro amigo Carlomagno dividió el reino en condados, que no es más que no es más que todo, chico, que provincias. ¿Ya? Así como Lima, Arequipa, Huancayo, Junín, ¿ya? Así las dividió también nuestro amigo Carlomagno. Pero resulta que el que estaba como líder de estos condados era un hombre llamado el Conde. ¿Ya? El conde. Ajá, así es, el Profesor. Conde. Dime, Profesor, te escucho. Yo juego con dados. yo he visto el primer, en WhatsApp, mi mamá me ha enviado el Zoom iniciando 9:30 y yo pensé que este era el primer Zoom, yo pensé. No, 8 de la mañana empezó. ¿Puede decir quién era Carlos Mano? 8 de la mañana empezó la clase, Matías. Si algo quieres recordar, si has entrado tarde, no te preocupes porque la clase está grabada. Va a estar en YouTube, así que no hay ningún problema. Ah, me falta agua, Sí, me va la mano. verga. ¿Cómo? Yo ¿Puede decir juego quién es con Mano? dados. ¿Me puede decir quién es Mano? El profe que se llama. Sí, no sé por qué justo cuando hago clase con ustedes, chicos, siempre me duele la garganta. Hay algo raro. Hay algo raro, algo. Tiene el micro activado, pero se escucha de fondo una música y un martillazo. En el Sí, mío. profe, se escucha de fondo una música. Ah, voy a cerrar la ventana mejor ya, porque sí, es que al frente de mi casa desde temprano hay un hombre que le gusta escuchar música a todo volumen. Voy a cerrar la ventana ya. Pensé que hacían fiesta en plena cuarentena. No, me rompen la puerta y me llevan preso y después ¿quién le hace la clase? No, el vecino, el vecino. Ah, sí, voy a cerrar la ventana, sí, un minutito. Esa persona tiene su discoteca en casa. Ya, imagino que ya bajó porque ya cerré la ventana. ¿Se escucha la música? Ya no, profe. No, Ya porque no está. escucho nada. Ya no. ¿No me escuchas a mí o no escuchas la música de fondo? Oh, mira, ponte polo. Mira, quítate polo. Que quinta calato. Mira, Oh, Hiroki, ponte el polo, pe Hiroki. ¿Qué es el calato, Hiroki? Mi pantalón se puso. Se está tapando con su frazada. Hiroki está diamante. Hiroki está más chino que de lo normal. Ya apagó su video. Bueno, vístete Hiroki, vístete para que estés presentable. ¿Ya? Bueno, continuamos chicos, ya hicimos acá un pequeño break de 1 minuto. Vamos a continuar, ¿ya? Entonces chicos, Carlomagno, nuestro amigo Carlomagno, ¿ya? Dividió su imperio, ¿ya? En condados, o sea, en provincias, igual que el Perú, recuerda, en provincias como, recuerdo una vez más, te vuelvo a repetir, como Lima, como Huancayo, como Tarapoto, por ejemplo, ¿no? Provincias, ¿ya? Pero a estas provincias las estuvieron a cargo de un conde, ¿ya? ¿Han escuchado hablar del conde Drácula? sí, ¿por qué? Sí, la película. Sí, pero el conde Drácula existió realmente, No, no creo. ¿no crees? O sea, sí existió, pero, o sea, no es un vampiro, ¿no? Obviamente no fue un vampiro, ¿ya? Ah, ya. No es un vampiro. No. La historia del conde Drácula, chicos, es peor que la del vampiro. Sí la he escuchado. El conde Drácula era un hombre que tuvo problemas mentales y se hizo famoso porque empalaba a la gente. Apaga tu micro. Empalaba a la gente. Quisiera ser muy gráfico, pero deberías buscar en internet cuando termine mi clase. Apaga tu micro.
No quiero escuchar la música, las voces de fondo. Ya. Pero es otra historia que vamos a hablar más adelante. El conde Drácula, chicos, que más que todo no se llamaba Drácula, se llamaba Drácul, ¿ya? Y era un conde noruego que tenía su castillo y tenía sus personas que trabajaban para él. Pero él cuando vino de una de las guerras, de las cruzadas, que vamos a hablar más adelante de las cruzadas, ¿ya? Se volvió un poco loco y más que todo se volvió paranoico. Pensaba que todo el mundo le quería hacer daño. ¿Quién está con su micro? A ver. Profe, ¿de ahí sacaron la película Drácula o no? Claro, de ahí se inspiró la película Drácula. El libro más que todo, porque Drácula inicialmente es un libro, ¿ya? Pero resulta pues que este señor se volvió loquito, ¿ya? Y tenía pues trabajando para él más de 100 personas, porque era un hombre adinerado, ¿ya? Entonces el señor empezó a empalar a la gente. Profe, ¿qué es empalar? Imagínate, ves mi lapicero, ¿verdad? Imagínate que este lapicero es un palo de escoba más grueso, igual con una punta afilada, pero de unos 3 metros de largo. Estaca. Algo como una estaca, pero de 3 metros de largo, o sea, muy alto, y con la punta muy afilada. Nuestro amigo conde Drácula, o Drácul, ¿ya? ¿Cómo cogía a las personas? Los cogía pues por el orificio donde no te llega el sol, ¿ya? Y por ahí introducía esa estaca. Y bueno, pues ya te lo dejo a tu imaginación cómo terminaban las personas, ¿no? Como anticucho, ¿ya? Profe, te comí desayuno. Pero en otro momento podemos hablar más al detalle sobre eso, porque ahí es otro tema, ¿ya? Entonces, No, por favor. Qué bueno. esta parte, ¿ya? Entonces, los condados estaban... Ay, la garganta está mal, chicos, voy a buscar un poco de... ¿Y así los mataban? Ya veo si sobrevives a lo que te he dicho, bueno, ya tú ves si sobrevives o no, pues. Chicos, un minuto, ya voy a buscar un poco de agua, porque la verdad es que la garganta la tengo recontra. Ya, profe, vaya con Dios, vaya con Dios. Iba a decir algo, pero me acordé que estaba grabado. ¿Qué? Mira aquí. ¿Qué? Ayer hicimos la tarea, ¿no? Oye, Ayer hicimos la tarea. nada. ¿Y le hiciste? No la hice. Hasta el día tienes. ¿Hasta qué hora? Hasta el día a las 12. 11. Digo, ya. ¿Quién es Guillermo? Ahorita vuelvo. Ahí está. No, ya volví, chicos, ya estoy aquí. A ver. ¿Están? ¿No se fueron? No, a ver, vamos a ver. Fabián, ¿estás? Sí. Fátima. Hiroki. ¿Fátima está o no está? Desapareció. Fabián, ¿tu hermana? Uy, Sí está, ya. se le colgó la página. ya, está bien, muy bien. Hiroki, ¿ya te cambiaste? Bueno, hasta que Hiroki vuelva. Continuamos, chicos. A ver. Muy bien. Los condados. A ver, ¿qué otra... no, estaba preguntando si estabas. A ver, continuamos. Ahora, profe, mire, encontramos las marcas. Profe, ¿qué son las marcas? A ver, ahí va.
Mira, eran las provincias, también eran provincias, ¿ah? No te vayas a confundir, ¿ah? También eran provincias, pero eran las provincias fronterizas. Profe, ¿qué son fronterizas? O sea, eran las provincias que estaban a los límites de los otros países, ¿ya? De los otros reinados, ¿ya? Y eran militarizadas, o sea, eran las provincias que cuidaban, ¿ya? Los límites del reino, ¿ya? Normalmente eran un lugar en la que vivían mayormente soldados, ejércitos, ¿ya? Y de estas marcas, este nombre también tú lo conoces, ¿ya? Estaban, ¿no?, a cargo de un marqués, ¿ya? Más adelante vamos a hablar bastante de los marqueses, ¿ya? Entonces, un marqués estaba a cargo de una marca, como un conde estaba a cargo de un condado, ¿ya? A ver, y acá, por último, encontramos los ducados. A ver, por lógica, ¿quién estaba a cargo de un ducado? ¿Duques? ¿Un duque? Los duques. Así es, muy bien. ¿Te das cuenta? Más fácil. Los duques, así es. Ya claro, ahora le ponen duque el nombre a los perritos, ¿no? Pero en ese tiempo era alguien importante. ¿Duque? Hoy he amanecido con la garganta mal, chicos. Muy bien, los duques. A ver, dice. Entonces, pero profe, ¿quiénes eran los duques? Simplemente, pues, era la unión de varios condados, ¿ya? Y estos varios condados estaban bajo la dirección de un duque. Es como en el Perú. Te vuelvo a repetir. Hay muchas provincias, ¿ya? Y las provincias conforman una región. Y esta región, en el Perú, está dirigida por un presidente regional. Entonces, el presidente regional es análogo, tiene casi el mismo cargo que, digamos, que un duque, ¿ya? El duque era el líder de varios condados. Por consecuencia, el duque era el líder de varios condes. ¿Ya, chicos? Continuamos. Anualmente, o sea, una vez al año, ¿ya?, se realizaban asambleas, ¿ya? O sea, no es que Carlomagno viviera desconectado del mundo y él solo mandase, ¿ya? Cada año se realizaban asambleas, o también llamados campos de mayo. Por lógica, estas asambleas se hacían en el mes de mayo, chicos, ¿ya? De las cuales se emitían las leyes capitulares. ¿Qué cosas eran las leyes capitulares, chicos? Pues simplemente eran las leyes para poder guiar al reino, ¿no? Ahora, vamos a parar acá, les voy a poner el video para que le den una mirada un poco más gráfica a este gobierno de Carlomagno y no se duerman, ¿ya? ¿Se ve la pantalla, chicos? ¿Se escucha el audio? ¿Se escucha el audio? Sí, profe. Ya, Sí, listo. sí. Ya, ahí va. Ustedes ya conocen estos videos ya. No son nuevos para ustedes. Mira el video, te voy a hacer preguntas, ¿ah? Muchos piensan que la Edad Media fue un periodo oscuro en el que no pasó mucho y que se llama así porque quedó colgando en medio del esplendor de la antigua Roma y el mundo moderno.
Es decir que para muchos la Edad Media fue un bache en la historia, un periodo de transición, como un sótano oscuro en el que el hombre permaneció oculto y del que salió nuevamente a la luz recién allá por el año 1500, cuando renacieron aquellas ideas de la antigüedad que habían hecho tan brillantes las épocas de Grecia y de Roma. Pero en este periodo sí que pasaron muchas cosas, pues fue en realidad por estos años cuando comenzó a gestarse la Europa que conocemos hoy. España, Francia, Italia, Alemania, Gran Bretaña, los Países Bajos, toda Escandinavia, Austria, Hungría, son descendientes de aquellos famosos pueblos bárbaros que ocuparon estos territorios luego de la caída del Imperio Romano. Durante los 10 siglos de la Edad Media, estos pueblos se convirtieron en reinos y le dieron forma a Europa, referencia fundamental de la cultura occidental. Los francos. Allá por el siglo V después de Cristo, pueblos bárbaros provenientes del centro europeo acosaban la estabilidad del Imperio Romano. ¿Recuerdan? Sí, claro. Muy bien, entonces también recuerdan que fueron los bárbaros germanos quienes finalmente en el año 476 entraron y destruyeron a Roma por completo. Bueno, pero estos grandotes germanos no eran un solo pueblo, sino que estaban subdivididos en un sinnúmero de fracciones que siempre luchaban entre sí. Los lombardos, los vándalos, los godos, los visigodos, los borgoñeses, los sajones y especialmente un grupo de pueblos que lograron destacarse entre todos estos: los francos. Estos personajes rústicos, fuertes y muy guerreros venían de tierras cercanas al río Rin en la actual Alemania. Los francos tuvieron una gran ventaja. De su lado nació un hombre que era un líder por naturaleza y que jamás se dejaba vencer. Ese hombre se llamó Clodoveo. ¿Y saben qué? Comenzó a liderar a su pueblo con tan solo 16 años. ¡Ah! ¿Mocoso engreído? ¿Mocoso engreído? ¡Ja! Verás, en el año 481 llegó a ser el primer rey de todos los francos. Y bajo su mando, los francos se extendieron desde su patria, luchando contra todos sus vecinos y conquistando la mayor parte de la antigua provincia romana de la Galia. O sea, la actual Francia, que tomó su nombre de estos fuertes guerreros. Clodoveo gobernó desde la incipiente ciudad de París. Luego se casó con una bella princesa del pueblo de los borgoñeses llamada Clotilda. Pero resulta que Clotilda había abrazado la religión cristiana, cosa que no agradaba mucho a los rústicos francos. Parece que Clotilda le habló y le habló y le habló. ¡Ya, mujer! ¡Sí! ¡Oh, Jesús el Redentor! Clodoveo cedió y finalmente se bautizó cristiano. Este fue un hecho fundamental, ya que a partir de Clodoveo, todos los francos se convirtieron al cristianismo. Y así se fue forjando una relación importantísima entre los reyes y la iglesia, que duraría por siglos. Los caballeros feudales. Los francos tenían una costumbre particular que con el tiempo se hizo muy común en toda Europa. Cuando un rey moría, su reino era dividido entre sus hijos o príncipes. Ellos entonces tendrían tierras propias y podrían construir sus propios castillos para custodiarlas. ¡Guau! ¿Castillos con torres gigantes, fosas y puentes levadizos? Sí, Pipo, es que los reyes tenían que protegerse mucho de sus adversarios, ya que gobernar por ese entonces no era otra cosa que defender las propiedades por un lado y atacar nuevos territorios por el otro. Para ello, cada rey necesitaba de muchos caballeros que se prestasen para el servicio militar. A cambio de este servicio, el rey les concedía parte de las tierras conquistadas, donde estos caballeros podrían construir sus propios castillos, convirtiéndose en duques, que quiere decir conductores, o condes, que quiere decir a su vez propietarios de un condado. Fue así como los guerreros más valientes fueron adquiriendo propiedades que debían proteger en honor a su rey.
a quien además le debían lealtad absoluta hasta la muerte. Ellos fueron la nobleza de espada. Gracias a la antigua costumbre de los francos, los hijos de los nobles heredaban esos mismos derechos, y al igual que sus padres, tendrían una porción de tierras que proteger. Esas tierras que circundaban al castillo y que eran llamadas feudos. Los feudos no estaban compuestos solo de tierras y castillos. En torno a las murallas de un castillo se extendían las aldeas de los campesinos. Estas también eran parte del feudo. Los campesinos trabajaban de sol a sol en los campos, pero no eran esclavos. Tampoco eran hombres libres, ya que estaban obligados a cumplir los designios del señor que los protegía desde el castillo. Este decidía sobre todas las cuestiones de la vida en su feudo. Así que si tenías la mala fortuna de tener un señor feudal cruel o injusto... ¡Quiero ver crecer mi reino! ¡No me importa si están cansados! No había remedio. La desgracia era tu único destino. Aún así, casi nadie se atrevía a abandonar la aldea en la que había nacido, porque más allá, en los bosques y pantanos, solo había caminos desamparados, hambre y el temor de ser interceptado por demonios o espíritus malignos. Ningún campesino sabía leer ni escribir, y rara vez sabían qué pasaba más allá de las colinas que delimitaban el horizonte. Esa falta de conocimiento sobre el mundo que los rodeaba les generaba muchos temores. Y esos temores estaban reflejados en fabulosas supersticiones sobre magos, brujas y dragones. El orden feudal. En la Edad Media, la vida se caracterizó por una lucha incesante. Los nobles se unían en sólidos ejércitos que se debían lealtad los unos a los otros y, a su vez, todos juntos le debían lealtad a su rey. Pero si lo único que hacían era luchar, ¿cómo se mantenían? ¿De dónde salían sus riquezas? Muy buena pregunta, Pipo. Para que los nobles tuvieran caballos, armaduras, espadas, capas y comida, los campesinos de cada feudo debían trabajar sin descanso. Ellos producían todos los alimentos que comían sus señores, y lo que sobraba también era tomado por estos señores para intercambiarlo por todo aquello que necesitaban en sus campañas militares. ¡Wow! Algo así como lo que tengo es mío, lo que sobra es mío, lo que no tengo es mío y lo tuyo también es mío. La sociedad feudal funcionaba como una gran rueda. Sobre ella se apoyaban tres grandes grupos que nunca se mezclaban entre sí. Aquellos que se dedicaban a luchar eran los nobles caballeros. Aquellos que se dedicaban a rezar eran los monjes del clero. Y aquellos que se dedicaban a trabajar la tierra eran los campesinos. Cada grupo dependía del otro. Si los campesinos no eran defendidos por los nobles, no podrían cultivar la tierra. Y si los nobles y la iglesia no tenían que comer, ¿cómo iban a pelear y a rezar? Estos tres órdenes eran muy rígidos y nadie podía moverse de uno hacia el otro. La organización feudal duró en Europa unos 1000 años. ¿Seguimos o ya se aburrieron? Seguimos. Siga. ¿Sí? ¿Ya se aburrieron? Siga, profe. No, sí. Voy a preguntar sobre este video en los próximos 10 minutos, ¿ah? No crean que lo he puesto como relleno, ¿ah? Ahí entonces, ya no siga. ¿Qué dijo, profe? Voy a hacer preguntas sobre el video, no crean que es relleno. Ya. ¿Ya? Porque el tema del feudalismo lo vamos a ver en la próxima clase. ¿Ya? Ya. Los carolingios. Ajá, David. Pipino era un duque de origen franco que tenía sus tierras en Soissons, a unos 100 kilómetros de París. Le decían el Breve, ya que, digamos que no contaba con una gran estatura. Este tal Pipino, el Breve, no estaba tan contento con sus escasas tierras. A pesar de su limitada altura, Pipino se sentía suficientemente grande como para convertirse él mismo en rey de los francos. Fue así que inició su plan.
Pipino notó que el Papa de Roma, que era el jefe de la iglesia, tenía muchísima influencia sobre todos los cristianos del reino. Entonces mandó ejércitos a Italia para defenderlo de invasores y agresores, permitiéndole crear los estados pontificios, que eran algo así como el reino de la iglesia. En agradecimiento, el Papa Zacarías le dio todo su apoyo y en el año 754 fue coronado el nuevo rey de todos los francos. Pipino el Breve fue el padre de Carlomagno. A diferencia de su padre, él era un hombre alto y robusto. Carlomagno supo aprovechar la astuta alianza que su padre había entramado con el sumo pontífice de la iglesia cristiana. Entonces envió nuevos ejércitos a Roma y estos hicieron aún más extensos y poderosos los territorios gobernados por el Papa. En retribución, el Papa nombró a Carlomagno Romanorum Ecclesia Protector. Si no lo entendieron, fue algo así como protector de la iglesia de Roma. Con ese título, el gran rey de los francos se lanzó hacia el norte y hacia el sur, hacia el este y hacia el oeste, con el fin de conquistar, subyugar y cristianizar a todos los habitantes del continente europeo. Después de incansables campañas contra los lombardos, los sajones, contra los ávaros, contra los eslavos, contra los godos y contra los visigodos, Carlomagno había logrado formar un gran imperio. Pero no fue tan solo un gran conquistador. Carlomagno quiso unificar a todos los señores y aldeas de su imperio en una sola religión y bajo una misma cultura, basando su poder en el conocimiento. Las primeras universidades. Paramos ahí, chicos. Vamos a continuar. A ver, profe, ¿por qué me ha puesto este video? Está más o menos, está Monse, ya cada uno tiene sus apreciaciones, ¿de acuerdo? Pero resulta que este video ya tiene que ver mucho con lo que vamos a hacer ahorita y lo que vamos a hacer en la siguiente clase. No se puede ver bien, profe, porque está muy, ¿cómo se llama? Muy lento. ¿Sí? ¿El video estaba lento? Sí. Demasiado. No se preocupen, chicos, lo voy a colocar. Igual lo voy a colocar en Bien la... como cortes. Igual lo voy a colocar en el cubicol, ¿ya? No se hagan problemas en ese lado, ¿de acuerdo? Entonces, ya vimos la distribución y justo, mira, algo que Carlomagno hizo bastante bien fue la distribución de la educación. Mira, estamos hablando de los primeros años de las civilizaciones y Carlomagno creó 3 tipos de escuelas, chicos. ¿Ya? Primero las escuelas palatinas. Profe, ¿qué eran las escuelas palatinas? Eran las escuelas para la nobleza, ¿ya? Para la alta alcurnia, para lo más alto. En ellos se instruían las labores de gobierno, o sea, los educaban para dirigir, los educaban, ¿ya? Para ser funcionarios. De ahí teníamos las escuelas conventuales. Ahí se educaba al clero. Recuerda, ahorita en el video tuviste un círculo en el cual había 3 divisiones muy marcadas. En una se encontraba el ejército, ¿cierto? En otra se encontraba la iglesia y en otra se encontraban los campesinos, ¿ya? Pero Carlomagno, ¿ya? Decidió de que todos ellos merecían educarse, porque obviamente la educación es la que te lleva a crecer mentalmente, ¿ya? Entonces, en las escuelas conventuales se educaba al clero para ser sacerdotes, monjes y llevar toda la línea de la iglesia. Pero mira, también existían las escuelas parroquiales. Profe, ¿qué es eso? Mira, ahí se educaba al pueblo, o sea, a los campesinos se les enseñaba a leer y a escribir. Y además era gratis. Mira, date cuenta, muchos años antes de la Revolución Francesa u otros cambios que se dieron en la historia para que todo el mundo pudiera estudiar, ya Carlomagno lo practicaba. Por eso es que Carlomagno es muy recordado en la historia, porque fue un hombre muy, pero muy equilibrado, muy preocupado por todo su pueblo.
¿ya? No es como otros reyes que solamente pensaban en sus nobles y dejaban de lado por completo a la gente del pueblo. La Iglesia Católica, en este caso, chicos, era la encargada de la educación. O sea, todos los maestros eran monjes, sacerdotes, ¿ya? Ellos eran los que se encargaban. Obviamente, los monjes, sacerdotes de nivel bajo eran los que educaban al pueblo. Y obviamente ya los sacerdotes de nivel alto eran los que educaban en las escuelas palatinas, ¿ya? A los nobles. A ver, chicos, ya llegando al final de esto, muchachos, Carlomagno no fue inmortal, así que Carlomagno fallece en el año 814 después de Cristo y lo sucede su hijo Ludovico Pío. Profe, Ludovico Pío, otro nombre raro, también llamado Luis, bueno, como yo, el Piadoso. Profe, muchos Luises, vas a ver un montón de Luises en Historia Universal porque todos los Luises eran de Francia, ¿ya? Entonces, ¿qué pasó con Luis el Piadoso? Que no era su padre, pues su padre sí era un hombre súper inteligente, bastante hecho para gobernar, pero su hijo no. Resulta que su hijo, ahí está, lo veo con su cara de chico tranquilo, ahí está Luis el Piadoso, ¿ya? A través de un tratado llamado el Tratado de Verdún, mira, muy importante el Tratado de Verdún, ya para terminar, muchachos. Entonces, ¿Ludovico Pío es Luis el Piadoso? Es el mismo, Ludovico Pío, también llamado Luis el Piadoso. Recuerda, los reyes tenían un apodo, y el apodo de Ludovico Pío era Luis el Piadoso. Luis el Piadoso. Ajá, hijo de Carlomagno, no te olvides. Pero como te digo, él no era como su padre. Entonces, este gobierno tan grande, tan organizado, se le sale de las manos. No lo pudo llevar, no pudo continuar con el gran trabajo de su padre. Entonces, él crea un tratado llamado el Tratado de Verdún. Siempre que hablemos de tratado de tal, capitulación de tal, recuerda que son, más que todo, el lugar donde se hace este documento. Significa que el Tratado de Verdún se firmó en Verdún, en Francia, ¿ya? Ludovico divide el imperio entre sus 3 hijos. Fácil, ya, como yo no puedo, le doy la chamba a mis 3 hijos, que ellos sean los que trabajen. Entonces, Ludovico, ahí puedes darte cuenta, en 3 colores diferentes, ¿no? Tenía 3 hijos, Carlos el Calvo, Lotario y Luis el Germánico, ¿ya? Entre sus 3 hijos varones, mediante el Tratado de Verdún, Ludovico divide el imperio carolingio, ¿ya? Carlos el Calvo. Así se llamaba uno de sus hijos de Ludovico. Ahí ves 3 colores, significa que cada color le pertenece a cada hijo de Ludovico, ¿ya? Así es como se desintegra el imperio carolingio. ¿Ya, chicos? Recuerda, esta última parte es muy importante, ¿ya? Todas acá son preguntas de examen, así que tienes que estar muy atento en esta última parte. Y bueno, se acaba, chicos. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que quisieran que no haya quedado claro en estos últimos minutos? No, Sí, profe. todo está bien. Muy bien, a ver, ¿quién me Una dijo sí? pregunta. Te escucho. Yo. ¿Va a haber dime. examen? ¿Va a Obvio, haber examen? obvio, sí, claro. ¿Un examen? ¿Me va a dejar tarea? También, tarea y examen siempre hay. No, Cierto. pues. Me han hecho acordar, a ver, por favor, escúchenme un momento. He estado viendo, creo que en el caso de Fabián, Jerico y alguien más, me han estado enviando tareas por mensaje, por el cuadradito de mensajería. ¿Ya? Sí, profe. Disculpe. Ajá. Ya. Ya no voy a recibir tareas de ese tipo. ¿Ya? Las tareas son por el botoncito que dice respondió. ¿Ya? En la tarea que dejamos en Cubicol. ¿De acuerdo? ¿Me escuchó, Fabián? Sí, profe, es que ahí no sabía cómo enviarlo por ahí. Ya, no te preocupes, Fabián, está bien. Si ya lo sabes, excelente. ¿Ya?
Ahora es por el botón de respuesta. Jerico, ¿me estás escuchando? No está Jerico. Sí, profe, sí lo estoy escuchando. Creo que tú me has mandado también por mensaje de correo, ¿verdad? Ahora ya le voy a mandar por eso de responder. Ya, muy bien. Cuando vean responder hasta, vean bien la hora y la fecha. Normalmente mis tareas las envío para el día siguiente. ¿Ya? Profe, Dime, Yeren. pero recién va a publicar el examen y la tarea o ya están publicados. No, todavía recién ahora en el transcurso de la mañana. Ahí también tiene una hora específica en la que empieza el examen. ¿Ya? Ya. Tienen que leer muy al detalle las indicaciones que les dejo en la publicación de Cubicol. ¿Ya, muchachos? Bueno, son 9:16. Fue un gusto verlos, muchachos. Nos vemos. Hasta la próxima. Chao. Adiós. 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 ¡Chao, profe! ¡Chao! ¡Profe, chao! Chao, chao, chicos. Chao, chao, chao. ¿Qué está poniendo música? ¿Cuál es tu email? Profe, eso es una cosa de ataúd, profe. ¿Ah? ¿Quién? Los del ataúd. Ahí me pasan su usuario de Fortnite para agregarlo, porque me he enviciado con Fortnite. ¿Cómo los agrego? ¿Cómo los agrego en Fortnite? Eso me lajeado, profe. Chao.